Restitución de tierras, tus derechos. Con la llegada de la Ley 1448, la Ley de Restitución de Tierras, y agradecemos al gobierno la aprobación de esta ley porque es una forma de restituir el derecho perdido y el haber sido atropellado misericordiamente por quienes han sido actores de violencia en este país. Estamos en la plaza de El Salado, un lugar emblemático donde todos sus habitantes se congregan. Este corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar, en los Montes de María, tiene un paisaje destinado a la belleza natural y a la riqueza de sus tierras, pero también ha sido el escenario del dolor de sus pobladores. Toda esta zona que nosotros llamamos zonas bajas, de Montes de María, específicamente lo que es la carretera troncal, divide a estos municipios en dos. Una parte baja que llamamos nosotros en esta región y una zona alta. Las partes bajas tuvieron una particularidad, fueron las zonas más afectadas por el conflicto, por la cercanía del río Magdalena. Sí. Digamos, el río Magdalena era de hegemonía paramilitar todo, esa zona hacia acá, y la guerrilla hacia la zona montañosa. Entonces la zona, digamos, el efecto sándwich de la población entre la guerrilla y los paramilitares fue la gran afectada. Entonces, toda esta franja llamada zonas bajas, tanto del Carmen como de San Jacinto, San Juan, Ovejas, fueron de grandes fenómenos de desplazamiento forzado y abandono de tierras. Los dolorosos hechos ocurridos a finales de los años 90 y más exactamente entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000 cambiaron el destino de este pueblo para siempre. La historia se repite. La presencia del Frente 37 de la FARC atrajo con el tiempo el poder aterrador de las autodefensas, que en esa ocasión planearon muy bien el ingreso de más de 450 hombres dispuestos a cometer los más crueles actos contra hombres, niños, ancianos y mujeres. Le cuento que cuando nos sucedió eso aquí en El Salado, fue algo que nos ha marcado para toda la vida. Porque cuando suceden los hechos, por ejemplo, aquí en esta cancha que tenemos aquí, a frente a la iglesia, donde sucedieron los hechos, donde trajeron a la gente y la masacraron, donde la torturaron, donde hubieron, mejor dicho, tantas cosas, pues a nosotros nunca se nos va a olvidar eso. Cada esquina, cada centímetro de esta plaza guarda el recuerdo imborrable de la bajeza a la que puede llegar el ser humano cuando las condiciones sociales, humanas y circunstanciales, como el falso poder de las armas, llevan a la humillación y a la muerte de otras personas. Aquí fueron asesinados en una noche 4 o 5 personas, que eran personas claves en la comunidad. Eso se hizo aquí en este sector, en la vereda Roma, en el campo de fútbol que está aquí cerca. Aquí debajo de un palo de tamarindo que está cerca del rancho asesinaron a un compañero. Y allá abajito donde yo tengo la parcela asesinaron a un tío mío, sí, a un primo. Y empezó automáticamente el desplazamiento al día siguiente porque luego de esos asesinatos amenazaron al resto del personal que no quería a nadie en la comunidad, en la región. Ese día, al día siguiente, nos desplazamos inicialmente al Carmen de Bolívar. Las personas que tuvieron amenazas directas nos desplazamos a otro sitio. Pero el problema de hacinamiento, el día que llegaron a buscar a mi tío, lo sacaron del rancho o sea, lo engañaron, diciéndole que iban a visitar la zona, que era en el Ejército Nacional, que iban a visitar a otros compañeros y que necesitaban que ellos le colaboraran y le indicaran por dónde era el camino. A pocos metros, a 100 metros más o menos donde estaba la vivienda, los asesinaron. Porque al día siguiente la tía mía, que era esposa de mi tío, me dijo: José, ellos inicialmente antes de preguntar por tu tío, preguntaron por ti. Se presentó la masacre en El Salado en el 97. Cuando se presentó me dice: muchacho, Alicia, hay un masacre en El Salado, en la placita, mataron 12. Entre ellas cayó la hija Juana Bombo. Yo le dije: hombre, ¿cómo va a hacer eso, manito? ¿Y quién fue? Dice: fueron los paracos.
como a los 8 o 3 o 4 días por ahí, llegan 4 personas uniformadas. Buenos días, buenos días. Y me dice que me ordeñaba las vacas. Es la de monte. Que me dijo que era la gente de monte. Oiga, ¿de quién es este terreno? Yo dije, este terreno es de mi propiedad. De su propiedad, entonces esto no es parcela. Yo dije, no señor, esto es de mi propiedad. Dice, ¿y usted cómo compró esta tierra? Yo dije, bueno, yo tenía una casa allá en el Carmen y la vendí. A usted sí es bruta, vendí esa casa para comprar esto acá. Me dijeron, usted no va a poder vivir más aquí, porque usted ya está muy viejo. Ay, ¿por qué? Dice, porque aquí vamos a hacer una limpieza, porque por aquí hay pura porquería. Pero no fueron solo los muertos y sus familiares sobrevivientes, sino las demás consecuencias que siempre se repiten, que luego obligaron a la huida de más de 4.000 desplazados. La familia quedó totalmente abandonada, no teníamos posibilidad absoluta de nadie. Es más, en esos momentos cuando uno necesita de la solidaridad de la gente, en vista del miedo, el terror que transcurría en ese instante, la gente se retiraba en vez de darle la mano a uno psicológicamente muy grave, porque uno además de no sentir la protección de nadie, siente que los que tiene la posibilidad de que estén al lado de uno lo abandonan. Y por eso nosotros hoy que estamos buscando de pronto respuestas concretas. Hemos quedado de pronto las personas que hemos resistido a esta guerra y de pronto para contar la historia, porque lo que pasó aquí fue una cosa muy fuerte. Esto ya lo ha contado la prensa nacional en varias ocasiones. Y como no todo ha de ser malo, es el propósito del programa de restitución sacar las cosas positivas y tratar de seguir. Bueno, Monte de María es una región por naturaleza estratégica dentro del contexto del Caribe colombiano específicamente. Y hacia alrededor de los años 40 y 50 fue un gran emporio económico, producto de la actividad del tabaco, la yuca, el maíz y el ajonjolí, que producían en esta región, como es el caso del Carmen de Bolívar, Ovejas, San Juan, San Jacinto. Le hacían un aporte importante al Producto Interno Bruto de la nación, específicamente en estos cultivos de economía tradicional o de economía campesina. A finales de los 70, mediados de los 80, pues aparecen los primeros brotes de insurgencia y de grupos subversivos, organizaciones que se empezaron a dar específicamente en los Montes de María por la lucha por la tierra, hacia los años finales de los 80, principios de los 90. Un gran fortalecimiento de las FARC y lógicamente se agudiza pues el conflicto con la aparición hacia mediados de los 90 con los primeros grupos también regionales de paramilitarismo. Hacia finales del 97 ya, digamos, hay un poderío y empoderamiento de los grupos paramilitares en la región y empiezan a darse las primeras masacres. Masacres como la del Salado en su primer momento, en el año 97, como la de Capaca también en 1997, aquí cerca del corregimiento, aquí en Capaca, jurisdicción del municipio de San Bernardo Bolívar. Pero finalmente el detonante de la región y del abandono y el despojo y de la violación de derechos surge con la masacre del Salado. Hoy visitamos este lugar para observar y promover el proceso de acercamiento de las víctimas al programa de restitución de tierras que la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras se proponen con gran esfuerzo llevar a feliz término para resarcir de una vez por todas los daños que estas personas han sufrido. Aquí existía la gran hacienda. Ajá. Personas hacendadas que tenían 500.000 hectáreas de tierra. Y perdían el control. Y con consentimiento permitían que el compadre, que el primo trabajara en las tierras. Okay. Trabajara mucho tiempo en las tierras. Ahí nació gente, creció y murió y nació una nueva generación. Estas tierras originalmente fueron de un señor emigrante italiano. Llegó aquí al Carmen de Bolívar y obtuvo muchas tierras en diferentes partes del Carmen de Bolívar. Y inicialmente empezó a cultivar mi papá, que él trabajó con el dueño de las tierras. Así se empezaron los que hoy, los más viejos que están aquí, empezaron laborando con el dueño de la tierra. Hubo un momento en que la región empezó a tener inconvenientes no de la violencia que vivimos hoy, sino algún inconveniente de tipo económico con el señor dueño de estas propiedades. Entonces él, para disminuir los costos,
le entregaba tierra a los campesinos y se las daba a cambio de que le civilizaran la tierra. El campesino trabajaba 2 o 3 años, le civilizaba 6 o 7 hectáreas. Inicialmente nosotros tuvimos una dificultad con el dueño del predio cuando él empezó, que vio que ya los campesinos habían tomado gran parte del territorio, él intentó retomar la propiedad. Allí empezaron los primeros brotes de violencia en esta zona. Y otras tierras eran del Estado y el Estado adjudicó, y otras el gobierno, los gobiernos de turno se la compraron a los terratenientes, las dividieron y se las asignaron en unidades agrícolas familiares. Hubo gente que nunca tuvo tierra, que siempre estuvo en tierra arrendada o alquilada o prestada. Sí. Gran problema inicialmente, un gran déficit de tierra en la región. Segundo, esos grandes hacendados vendieron las tierras sin tener en cuenta que adentro había gente que venía usándolas. Ahora el paso lo deben dar las víctimas, buscar el acompañamiento de la unidad de restitución en esta región y en los tiempos estipulados por la ley de restitución, cumplir el proceso, recuperar lo suyo, lograr vivir en paz y decir adiós al tiempo perdido. El Salado se desplaza en su totalidad. Eran aproximadamente 7.000 habitantes, las cuales todos huyen hacia un gran porcentaje se quedó en la cabecera municipal de Carmen de Bolívar, otra población se fue hacia Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar y Bogotá. 2 años posteriores al desplazamiento y al abandono, se hicieron algunos intentos por retomar la región, por hacer un retorno voluntario acompañado con la institucionalidad hacia el año 2002. Y ahí sucesivamente se ha hecho todo un proceso de apoyo institucional liderado por el Estado. Creemos pues, que la restitución podría ser, como decimos aquí, un gancho para que esta comunidad se anime, para que la comunidad se vuelva a creer en lo que fue de ellos y podamos nosotros como mecanismo de institución apoyar y aportarle a la reconstrucción del tejido social y al restablecimiento socioeconómico de estas familias que todo lo que tenían se lo debían a la tierra. Entonces la idea es esa, como justicia social, pues nosotros estamos en el propósito de atenderlos en su catástrofe humanitaria, pues desde el punto de vista de la restitución de tierras, para efectos de que eso pueda reactivar su vida, reactivar su actividad económica y pueda hacer lo que en tiempos pasados pues, fue un gran emporio económico de la región y específicamente de Carmen de Bolívar. Hoy, como en cada programa, las cosas buenas nos las cuentan sus propios y únicos protagonistas, los habitantes de esta región. Para nosotros tener el título o algo que nos identifique como dueños de esta propiedad es una cosa extraordinaria, porque es lo que hemos luchado legalmente durante 20 años. O sea, hemos luchado durante más tiempo, pero a partir de la resolución que se dio en el año 90 hasta hoy, 2012, van 22 años de estar esperando eso. Afortunadamente ha llegado la ley 1448 de restitución de tierra, que para nosotros ha sido una obra grande del gobierno nacional, que nos da la posibilidad de poder por fin decir que tenemos una propiedad. Han pasado ya algunos años de desaliento, desconcierto y dudas. Lo primero que reclaman las personas de alguna región azotada por la violencia es poder vivir sin miedo y que en medio de las noches tranquilas, esos sueños proyectados se puedan volver realidad. Inmediatamente tuvimos la oportunidad de ver la posibilidad de acercarnos de nuevo a la tierra, cuando ya empezó a amainar un poco el temporal. Nosotros empezamos a retornar. Afortunadamente en estos momentos nosotros vivimos en paz. A lo que vivimos aquel entonces, hoy vivimos en un paraíso de nuevo. Damos gracias al gobierno nacional que ha metido las manos fuertemente al respecto y que ha hecho sentir para lo que está hecho el gobierno, que es mantener la soberanía nacional. Su economía se basaba en el cultivo y la comercialización del tabaco negro, específicamente que se exportaba a países de Centroamérica y algunos países de Países Bajos, Holanda, Alemania inclusive. Entonces esa era su economía básica, articulado un poquito con la economía campesina, ñame, yuca, maíz y un poco la ganadería
ahí artesanal. Las unidades tienen una multidisciplinaridad en materia de profesional. Estamos hablando de que nuestros equipos están conformados por un equipo social, ya sean psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos. Está formado por un equipo jurídico con abogados especializados en materia de tierras y un equipo catastral, que hablamos nosotros, que son aquellas personas de hacer la identificación física predial para y la ubicación geográfica de todos estos predios para efectos de hacer levantamientos topográficos, ubicaciones físicas para poder tomar mejores decisiones. Y lógicamente el área administrativa, que es transversal a todos estos procesos. La relación que existe con los funcionarios de la unidad de restitución de tierra es totalmente magnífica. Los funcionarios denotan una gran capacidad de atención, especialmente a la gente. Entienden la posición del campesino, entienden la posición psicológica que nosotros tuvimos y que tiene uno metido en el alma el temor, y que ellos han tenido la oportunidad de desatarnos del temor y darnos la oportunidad de que hablemos ampliamente con ellos y que vamos a tener absoluta seguridad de los hechos que estamos haciendo. Porque a veces uno no se atrevía a ir a una institución porque no sentía la seguridad de lo que iba a decir y de pronto iba a tener represalias. En este momento no sentimos totalmente contrario, hay una relación fluida entre los funcionarios. Son gente que son conocidos en la comunidad y para nosotros eso es muy importante. Bolívar presenta una estadística de 2.150 solicitudes de restitución. Ahí involucra las personas que dentro del territorio bolivarense lo han hecho y aquellas que lo han hecho por fuera del departamento de Bolívar. De esas 2.150, el Carmen de Bolívar registra como abandono, hay 1.150 solicitudes. De esas 1.150 solicitudes, 450 se han recepcionado de carmeros en el Carmen de Bolívar y el resto son de carmeros en el resto de la nación, del país. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo un proceso que se llama espacialización. Espacialización no es más sino que la ubicación geográfica de esa solicitud en la cartografía predial. ¿En qué proceso estamos? En el proceso de microfocalización. ¿Qué hicimos? Microfocalizamos o escogimos la zona que más solicitudes presenta, de acuerdo a la espacialización hecha por los ingenieros catastrales. Dentro de esa zona que se microfocalizó, tenemos alrededor de 350 solicitudes, de las cuales ya empezamos su trámite administrativo, es decir, su estudio previo, su notificación y su análisis previo para efectos de empezar a hacer el trámite administrativo para incluirlas en el registro de tierras despojadas. Tenemos como estimado que a finales de antes que se cierre la vacancia judicial, podríamos estar presentando alrededor de unas 250 demandas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no quiere dar ni un paso atrás en su propósito de ayudar a estas gentes que tienen sus esperanzas puestas en recuperar lo que les pertenece. Pero a veces no parece fácil y es poco a poco como se van recobrando la confianza en las instituciones, en los sueños, los planes y los hechos reales para lograr lo que ya está anunciado y que va calando en el corazón de los pobladores del Salado. Nos traza un gran reto. La reconstrucción del tejido social, la reactivación económica y por ende la aplicación de las políticas de Estado en materia de atención a víctimas y en materia de restitución de tierras. Entonces nuestro llamado, digamos, a las comunidades, a las autoridades es creer en esta ley, creer en que estamos haciendo las cosas bien, que las vamos a hacer bien y que tienen todas las garantías del debido proceso para que puedan ejercer su derecho a la restitución y su derecho a que lo que les fue vulnerado y les fue quitado por el conflicto armado no se vuelva a repetir. Entonces nuestra misión en este momento es, y nuestra invitación es a todas las comunidades, organizaciones y víctimas es que se acerquen a nuestras oficinas a recibir la orientación respectiva para que efectivamente la restitución estemos hablando de una región en paz, de una región tranquila, una región económica y pujante como lo estamos soñando. En eso estamos. Como hemos visto en cada uno de los casos, los negocios y formas de acceder a las tierras durante años han sido muy diversos, no siempre por medio de documentos certificados o registrados, pero la unidad de restitución ayuda a los reclamantes a encontrar las formas de acreditar sus derechos. Por eso vamos a estar atentos a lo que aprenderemos en los siguientes segmentos de esta emisión.
Pero vamos al grano, al punto central de nuestro documento pedagógico del día de hoy. Documentos necesarios para reclamar la restitución de tierras. Tema del día. Documentos necesarios para solicitar la restitución. ¿Cuáles documentos se deben presentar para reclamar la restitución de tierras? La unidad no le exige documentos a las víctimas. Nosotros entendemos que las víctimas desgraciadamente han debido dejarlo todo. Muchas de ellas no sacaron sino solamente sus familias. Entonces la unidad no les exige ningún documento. Los documentos necesarios para interponer la acción los busca la unidad ayudando en ayuda de la víctima. ¿Cuándo se deben presentar esos documentos? Ahora bien, si la víctima tiene documentos que nos puedan ayudar, magnífico, nos los puede llevar el día de la solicitud. Esto es siempre antes de que lo llevemos ante el juez. ¿La unidad de tierras ayuda a obtener esos documentos? Sí, la unidad de restitución tiene por misión ser el instrumento de apoyo, de ayuda a las víctimas. Por tanto, los documentos que se requieran deben ser obtenidos por cuenta de la unidad y deben ser sin ningún costo para las víctimas. Bueno, sí, que nosotros ya hemos visto de que todo lo que se está mostrando, de lo que hemos hecho hasta este momento, la diligencia ante la Oficina de Restitución, son hechos concretos. Por tal razón, estamos invitando a todas las personas que fueron afectadas en su momento para que se acerquen a las oficinas de restitución, a la unidad de restitución ubicada en el Carmen de Bolívar y que sientan la queja, presenten su queja y allí tendrán un cuerpo de profesionales nombrados por el gobierno que están en toda la capacidad, expertos, que están con toda la intención y la capacidad de ayudarnos y tratar de sacar adelante y volver a retomar lo que una vez tuvimos en las manos. Rostros de hombres curtidos por el calor del trópico, mujeres hermosas, trabajadoras, luchadoras, niños llenos de esperanza, algunos felices y otros serios en medio de su inocencia. Son los personajes que llenan la pantalla de nuestro viaje a donde llega la Unidad de Restitución de Tierras, dependencia del Ministerio de Agricultura que bajo el mandato de la Presidencia de la República buscan hacer realidad la restitución de sus tierras, de su tranquilidad y de su futuro con una calidad de vida autónoma y productiva. Veremos el avance de este proceso y cómo se logra el programa de restitución de tierras. Presidencia de la República, Ministerio de Agricultura, Unidad de Restitución de Tierras. Tus tierras, tus derechos. Son versos que van naciendo pa' esta región tan querida. Y yo sin tener herida, así lo voy componiendo. Y el alma está sintiendo cómo brota la poesía. Y en los montes de María siempre se escuchan bonito los versos que hace Julito pa' el Carmen, la tierra mía. Vamos a restituir la tierra a los campesinos. Que vuelvan esos caminos nuevamente a revivir. Y aquí le quiero decir que ya se acabó la guerra. Por eso es que nuestra tierra hoy florece de esperanza. Y aquí tenemos la añoranza en la restitución de tierra. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.